Para nuestro bolsillo tipo jeans vamos a cortar dos piezas de nuestro patrón. Tomamos un cuadrito de 30 por 30 centímetros, doblamos a la mitad, acomodamos nuestra entrada de bolsillo, que es esa curvita que tenemos en la esquina, y cortamos ambas esquinas. Desdoblamos, acomodamos entrada de bolsillo de nuestro patrón con la entrada de bolsillo de nuestra tela. Cosemos a 1 centímetro de distancia, rematando al principio y al final. Metemos cortecitos lo más pegadito que podamos a la costura, pero sin llegar a cortarla. Volteamos, empatamos y pasamos una costura a 2 milímetros de la orilla de nuestra entrada de bolsillo. Rematamos al principio y al final. Y pasamos una segunda costura o pespunte al ancho de nuestro pie prensatela. Rematamos al principio y al final. Por la parte de la espalda o interna de nuestra prenda vamos a hacer coincidir las curvas inferiores de nuestro patrón de bolsillo y cosemos a 1 centímetro de distancia ambas curvas, rematando al principio y al final. Pasamos una costura overlock para sellar nuestras orillas y fijamos nuestro bolsillo a nuestra tela por el costado y por la parte superior, con una costura al ancho de nuestro pie prensatela o a medio centímetro. Rematamos al principio y al final. Para el lado contrario de nuestra pieza vamos a hacer exactamente lo mismo. Por el lado de frente de nuestra tela hacemos coincidir entrada de bolsillo con nuestra entrada de bolsillo de tela y cosemos a 1 centímetro de distancia. Rematamos al principio y al final. Metemos cortes sin cortar la costura, pero bien pegaditos a la costura. Volteamos, empatamos y cosemos a 2 milímetros de la orilla de nuestra entrada de bolsillo. Rematamos al principio y al final. Y pasamos una segunda costura a medio centímetro o al ancho de nuestro pie prensatela. Rematamos al principio y al final. Y por el lado interno hacemos coincidir nuestra curva inferior con la curva inferior de nuestro bolsillo. Doblamos a la mitad y cosemos a 1 centímetro de distancia. Rematamos al principio y al final. Y pasamos una costura overlock justamente por esa curva inferior de nuestro bolsillo para evitar que se deshilache. Fijamos nuestro bolsillo a nuestra pieza de tela pasando una costura al ancho de nuestro pie prensatela o a medio centímetro, fijándolo en la parte superior y en los costados. Hacemos remate al principio y al final. Pasamos overlock en todo el contorno de nuestra pieza final. Planchamos y ese sería nuestro resultado final.